Hola, muy buenas. Empezamos con esta nueva sección de los fragmentos, que se conoce como fragments, y vamos a empezar con una breve introducción, que es esto de los fragments, por qué lo necesitamos, en qué casos lo podemos necesitar, y luego vamos a pasar a código. La idea de los fragments, vamos a llevar a cabo una mini aplicación muy simple para ver esto de los fragments, cómo funcionarían. Vamos a ver cómo se comunican estos fragments con los activities que ya conocemos. Y eso es lo que vamos a hacer con los fragments. Vamos a ir primero a la documentación de Android, la documentación oficial, y vemos que nos cuenta sobre los fragments. Entonces nos dice que un fragment representa un comportamiento o una parte de la interfaz de usuario en una activity. ¿Qué significa esto? Esto significa que un fragment vive dentro de una activity. Esto significa que necesita una activity para vivir. Una activity no necesita de otra activity. Y tampoco podemos tener una activity dentro de otra activity. Pero con los fragments sería un fragment necesita una activity porque vive dentro de esa activity. Y el mismo fragment se puede reusar en diferentes activities. ¿Vale? Entonces, dice aquí, puedes combinar múltiples fragmentos en una sola actividad para crear una UI, una interfaz de usuario multipanel, ¿vale? Veamos, por ejemplo, el caso de YouTube. Lo que pasa es que ya sí ha cambiado. Bueno, la aplicación de YouTube no sería un buen ejemplo, pero hay aplicaciones como, por ejemplo, el correo de Google, la aplicación de Gmail o otras aplicaciones de correo, que en tablets o en pantallas muy grandes de teléfono, de smartphone, tienen la parte de la izquierda donde ves los correos recibidos y tal, y si pinchas vería en la parte de la derecha el contenido del correo. ¿Vale? Bueno, pues si queremos hacer algo de multipanel dentro de la aplicación, podríamos usar fragmentos. Podríamos usar los fragmentos, y dice, y volver a usar un fragmento en múltiples actividades. Esto es lo que acabamos de decir antes. Podemos crear un fragmento. La idea de los fragmentos es que debe de ser algo totalmente independiente, que podamos reusar, que no tenga que tener un enlace fuertemente a una acción o en un contexto determinado. Entonces imaginemos que creamos un fragmento, es como un widget que creamos dentro de nuestra activity. Creamos un fragmento pues para enseñar el tiempo, ¿vale? Dentro de nuestra aplicación. Un pequeño fragmento donde se enseña el tiempo que hace hoy y el tiempo que va a hacer mañana, la predicción del tiempo. Y eso lo queremos en la parte inferior de nuestra aplicación. Pero lo queremos en el main activity, también lo queremos en otra activity que tenemos en otra parte de la aplicación. Entonces, si tenemos un enlace fuertemente con el activity, pues no podríamos reusar. Entonces tiene que ser un poco neutro, un poco independiente, ¿vale? Para poder ser reusable en el caso que lo necesitemos. El activity sí tiene que saber qué fragmento. No pasa nada porque el activity se tenga un fuerte enlace con los fragmentos. La activity sí debe de saber qué fragmentos duermen en su contexto, pero no en sentido contrario. Puedes pensar en un fragmento como una sección modular de una actividad que tiene su ciclo de vida propio. Eso es interesante. Los fragments tienen un ciclo de vida igual que teníamos con los activities, ¿vale? Aunque el fragment vive dentro de la activity, que como hemos dicho antes, tiene su propio ciclo de vida, que es muy parecido al de la activity. Recibe sus propios eventos de entrada y puedes agregar o quitar la actividad de entrada y que puedes agregar o quitar mientras la actividad se esté ejecutando. Vale. También, ¿qué es lo que podemos hacer? Imaginaros que tenemos una activity que tiene dos fragments, el fragment A y el fragment B. Pues el activity es como el contenedor de estos dos fragments, ¿vale? ¿Cómo hablamos desde el fragmento 1 o A al fragmento 2 o B? ¿Cómo comunicamos entre ellos? Bueno, pues eso lo tendríamos que comunicar con el activity primero, porque entre los dos fragmentos no sería directamente posible.
comunicaríamos con el padre, que sería el activity, y el activity comunicaría con el otro fragmento, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco más de teoría y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí vemos, podemos diseñar los fragmentos también de la siguiente forma. Tenemos una distribución en smartphone, en handset, en dispositivos de mano. Tenemos esta distribución, tenemos un Live View como podemos ver aquí y si pinchamos en el Live View se nos abre una interfaz donde tenemos una caja en la parte superior y otra más grande en la inferior. ¿Vale? Dice Activity A contiene fragmento A y Activity B contiene fragmento B. Tenemos dos Activity y en cada uno de ellos tenemos un fragmento. Antes lo que hubiésemos hecho sería lo mismo, pero sin fragmento. Tendríamos el Activity A y el B y se comunicarían con ellos. Pero ahí es donde viene un poco el beneficio de usar Fragment, ¿no? Porque si tenemos un tablet, lo que podemos hacer es, en vez de tener dos activities separados como tendríamos antes, tendríamos el A y el B, aquí no lo podríamos hacer, no podemos renderizar esos dos activities dentro del tablet, sino que tendríamos que crear un tercer activity, activity C, y mezclar los datos, copiar, pegar datos y duplicar código. Entonces, con los fragmentos, aquí en este caso, con el mismo código lo podemos hacer que el activity A contiene el fragmento A y el B. Entonces, bueno, en este caso sí tendríamos que crear un activity B, ¿vale? Reusando el fragment B, pero aquí solamente creamos un activity, el A, que ya lo tenemos también aquí creado, reusamos el activity y reusamos los dos fragmentos. Entonces ahí es donde viene el beneficio. Bueno, aquí tenemos el ciclo de vida de los fragments, ¿vale? Básicamente son iguales los eventos de los ciclos de vida. Tenemos el onCreate View, onActivity Created, tenemos el onAttach y bueno, tenemos estos ciclos de vida. Realmente no vamos a entrar mucho en los ciclos de vida, simplemente vamos a ver un par de ellos, quizá no muchos porque son los únicos que nos va a hacer falta y en la mayoría de casos son los únicos que se usan. Pero bueno, saber lo que está aquí en la documentación, podemos venir, hacer pruebas y demás. Y bueno, pues eso es un poco lo que... Y ya venimos aquí con código. El código lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Y esto sería un poco la introducción a lo que es los fragmentos, ¿vale? Si en principio no captamos la idea, no pasa absolutamente nada. Vemos de nuevo este vídeo y vamos a seguir repasando, vamos a seguir saltando las secciones, porque cuando vayamos escribiendo el código y veamos los ejemplos en acción, es cuando vamos a entender realmente de dónde viene este fragment, qué es lo que nos trae como beneficio, ¿vale? Cuando podamos reusarlo, cuando podamos hacer diferencia entre diferentes dispositivos, como venía aquí en este ejemplo, y demás. Así que en el siguiente vídeo vamos a empezar a crear un ejemplo muy sencillo, simplemente para que nos quede muy claro los puntos donde los fragments cambian ahora, donde en el activity hacemos esta creación del fragment y vamos a ver que es súper sencillo.